Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Le recuerdo los teléfonos en el estudio 843-6500. Recuerde que su llamada puede ser anónima y para todas las personas que apenas nos están sintonizando, les recuerdo que contamos con 3 testamentos el día de hoy para las primeras 3 personas que marquen y nos comenten que quieren un testamento. Cabe manifestar que para las personas que están haciendo sus llamadas para el testamento, bueno, pues esa llamada no puede ser anónima. Tiene que dejar sus datos con la operadora que va a responder su llamada para poder nosotros contactarnos posteriormente para poder asignarle una de las notarías que están participando con nosotros, obviamente, en el programa del mes del testamento y su programa Espacio Jurídico. Vamos a finalizar con la pregunta que nos hicieron nuestros televidentes sobre el tema de la lucidez en el testamento, o bien, y a la vez también estamos respondiendo la pregunta de la influencia de otra persona al momento de realizar el testamento. Les decía ya como último punto, los testamentos, si el notario cuenta con las facultades para poder acudir a un domicilio o a un hospital en específico o a algún lugar en donde el testador se encuentre. ¿Por qué se encuentra el testador? Porque a lo mejor se encuentra posado en cama, no puede ya, no cuenta con las facultades o con las fuerzas para poder pararse, o por prescripción médica se le está recomendando que se encuentre posado en cama. Por lo tanto, no tiene la forma de poder acudir el testador a la notaría para poder ser asesorado y, por supuesto, también manifestar ese testamento o su última voluntad para el testamento. Por lo tanto, si usted cuenta con la necesidad, puede hablarle a alguno de los notarios, sin problema alguno les van a dar una cita y va a poder acudir a el domicilio. Qué importante es el hecho de conocer lo siguiente: si es la situación, se trata del tema que estuvimos platicando en el primer bloque de la lucidez, es importante que se encuentre presente un doctor quien va a determinar si en el momento en el que la persona quien va a manifestar su última voluntad frente al notario se encuentra lúcido, ya que de lo contrario, les vuelvo a repetir, caería en nulidad ese testamento el hecho de que no haya acudido un médico quien haga valer, obviamente con su criterio, mencionando que esta persona sí se encuentra lúcida al momento del testamento. No es únicamente obviamente, con la responsabilidad del notario, sino también solidariamente tiene que ir este médico para poder, él como experto en la materia, va a poder determinar este punto. Ahora, por otro lado, en el momento del costo, también es importante que usted sepa que la notaría pues no brinda el servicio médico para determinar si el paciente que quiere hacer su testamento obviamente se encuentra lúcido. ¿Qué quiere decir? Que usted por cuenta propia va a tener que realizar los gastos extras del médico que va a determinar obviamente si es lúcida la persona al momento que está manifestando su testamento. Ojo, es importante que usted sepa, porque el programa del mes del testamento únicamente está apoyando al tema del costo en un menor, obviamente, precio del testamento en sí, y no de todo lo que puede conllevar alguna situación especial. Otro punto especial que se puede manejar es el hecho de que si el testador no sabe firmar, puede manifestar que otra persona firme a su ruego, y esta persona obviamente también va a plasmar su firma para que quede como asentado que el testador está aceptando hasta cierto punto todo lo que se leyó, derivado de que todo lo que se leyó fue lo que el mismo testador plasmó obviamente o manifestó al notario, y el notario plasmó en escrito, se leyeron las veces necesarias que establece la ley, todo el mundo estuvo de acuerdo, por lo tanto entonces
la persona que no sabe firmar puede nombrar a otra persona para que sea quien firme. En el caso de las personas que no saben leer, específicamente, igual puede llevar a un acompañante, quien también va a participar en el acto y quien va a ser quien lea también el documento, manifestándole y explicándole a la persona que es el testador cómo está quedando o cómo se está encuadrando lo que se manifestó como última voluntad. Para aquella persona igual, en este caso, algunos de nuestros paisanos mayas que no saben hablar español, pero sí saben totalmente su dialecto, que es el maya, la lengua maya, entonces también puede ir acompañado, o más bien tiene que ir acompañado igual de un traductor, quien va a manifestar obviamente esa traducción tal cual de la última voluntad, por supuesto, de la persona que está manifestando su testamento, pero en su lengua, obviamente, que es el maya. Entonces, la misma situación que acabo de platicarles, lo podemos, obviamente, aterrizar a otro idioma, ¿no? A cualquier idioma que uno de los ciudadanos, pues, no sepa hablar español, pero sí maneja 100% su idioma con el cual siempre ha crecido, entonces se necesitaría forzosamente de un traductor para que se pueda plasmar y entender en el idioma español, como es el idioma oficial del país de México. Por lo tanto, sí se tiene que plasmar de esa forma. Sin embargo, no quiere decir, la ley no quiere decir que ya a esas personas no puedan realizar un testamento y mucho menos que no puedan aprovechar, por supuesto, los beneficios del programa. Entonces, recuerden, señor televidente, señora televidente, si usted tiene alguna duda en específico, con mucho gusto nos puede marcar para que nosotros podamos asesorarlo, o también con cualquiera de los notarios. Si usted está en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, sin ningún problema puede marcar a una notaría, sacar su cita y, por supuesto, inmediatamente al momento que usted llegue a su cita, que lo estén atendiendo, puede esclarecer todas aquellas dudas que usted tenga referente ahora de lo que estamos platicando, que es el mes del testamento. Nuestros televidentes nos preguntan sobre el testamento, lo que más la gente tiene en mente. ¿Puedo disponer de mis bienes una vez que realicé el testamento? Bien, como hemos platicado y hemos tenido expertos que nos han estado acompañando a lo largo de este mes de septiembre, específicamente se menciona que el testamento surte sus efectos, que en materia jurídica el hecho de surtir sus efectos quiere decir entra ya en vigor o bien ya empieza a valer lo que se manifestó después de la muerte del testador. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Les recuerdo los teléfonos en el estudio 843-6500. Recuerde que su llamada puede ser anónima y para todas las personas que apenas nos están sintonizando, les recuerdo que contamos con 3 testamentos el día de hoy para las primeras 3 personas que marquen y nos comenten que quieren un testamento. Cabe manifestar que para las personas que están haciendo sus llamadas para el testamento, bueno, pues esa llamada no puede ser anónima. Tiene que dejar sus datos con la operadora que va a responder su llamada para poder nosotros contactarnos posteriormente para poder asignarle una de las notarías que están participando con nosotros, obviamente, en el programa del mes del testamento y su programa Espacio Jurídico. Vamos a finalizar con la pregunta que nos hicieron nuestros televidentes sobre el tema de la lucidez en el testamento, o bien, y a la vez también estamos respondiendo la pregunta de la influencia de otra persona al momento de realizar el testamento. Les decía ya como último punto, los testamentos, si el notario cuenta con las facultades para poder acudir a un domicilio o a un hospital en específico o a algún lugar en donde el testador
se encuentre. ¿Por qué se encuentra el testador? Porque a lo mejor se encuentra posado en cama, no puede ya, no cuenta con las facultades o con las fuerzas para poder pararse, o por prescripción médica se le está recomendando que se encuentre posado en cama. Por lo tanto, no tiene la forma de poder acudir el testador a la notaría para poder ser asesorado y, por supuesto, también manifestar ese testamento o su última voluntad para el testamento. Por lo tanto, si usted cuenta con la necesidad, puede hablarle a alguno de los notarios, sin problema alguno les van a dar una cita y va a poder acudir a el domicilio. Qué importante es el hecho de conocer lo siguiente: si es la situación, se trata del tema que estuvimos platicando en el primer bloque, de la lucidez, es importante que se encuentre presente un doctor quien va a determinar si en el momento en el que la persona quien va a manifestar su última voluntad frente al notario se encuentra lúcido, ya que de lo contrario, les vuelvo a repetir, caería en nulidad ese testamento el hecho de que no haya acudido un médico quien haga valer, obviamente con su criterio, mencionando que esta persona sí se encuentra lúcida al momento del testamento. No es únicamente obviamente, con la responsabilidad del notario, sino también solidariamente tiene que ir este médico para poder, él como experto en la materia, va a poder determinar este punto. Ahora, por otro lado, en el momento del costo, también es importante que usted sepa que la notaría pues no brinda el servicio médico para determinar si el paciente que quiere hacer su testamento obviamente se encuentra lúcido. ¿Qué quiere decir? Que usted por cuenta propia va a tener que realizar los gastos extras del médico que va a determinar obviamente si es lúcida la persona al momento que está manifestando su testamento. Ojo, es importante que usted sepa, porque el programa del mes del testamento únicamente está apoyando al tema del costo en un menor, obviamente, precio del testamento en sí, y no de todo lo que puede conllevar alguna situación especial. Otro punto especial que se puede manejar es el hecho de que si el testador no sabe firmar, puede manifestar que otra persona firme a su ruego, y esta persona obviamente también va a plasmar su firma para que quede como asentado que el testador está aceptando hasta cierto punto todo lo que se leyó, derivado de que todo lo que se leyó fue lo que el mismo testador plasmó obviamente o manifestó al notario, y el notario plasmó en escrito, se leyeron las veces necesarias que establece la ley, todo el mundo estuvo de acuerdo, por lo tanto entonces la persona que no sabe firmar puede nombrar a otra persona para que sea quien firme. En el caso de las personas que no saben leer específicamente, igual puede llevar a un acompañante quien también va a participar en el acto y quien va a ser quien lea también el documento, manifestándole y explicándole a la persona que es el testador cómo está quedando o cómo se está encuadrando lo que se manifestó como última voluntad. Para aquella persona igual, que en este caso, algunos de nuestros paisanos mayas que no saben hablar español, pero sí saben totalmente su dialecto, que es el maya, la lengua maya, entonces también puede ir acompañado, o más bien tiene que ir acompañado igual de un traductor, quien va a manifestar obviamente esa traducción tal cual de la última voluntad, por supuesto, de la persona que está manifestando su testamento, pero en su lengua obviamente que es el maya. Entonces, la misma situación que acabo de platicarles lo podemos obviamente aterrizar a otro idioma, ¿no? A cualquier idioma que uno de los ciudadanos pues no sepa hablar español, pero sí maneja 100% su idioma con el cual siempre ha crecido.
entonces se necesitaría forzosamente de un traductor para que se pueda plasmar y entender en el idioma español, como es el idioma oficial del país de México. Por lo tanto, sí se tiene que plasmar de esa forma. Sin embargo, no quiere decir, la ley no quiere decir que ya a esas personas no puedan realizar un testamento y mucho menos que no puedan aprovechar, por supuesto, los beneficios del programa. Entonces, recuerden, señor televidente, señora televidente, si usted tiene alguna duda en específico, con mucho gusto nos puede marcar para que nosotros podamos asesorarlo, o también con cualquiera de los notarios. Si usted está en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, sin ningún problema puede marcar a una notaría, sacar su cita y, por supuesto, inmediatamente al momento que usted llegue a su cita, que lo estén atendiendo, puede esclarecer todas aquellas dudas que usted tenga referente ahora de lo que estamos platicando, que es el mes del testamento. Nuestros televidentes nos preguntan sobre el testamento, lo que más la gente tiene en mente. ¿Puedo disponer de mis bienes una vez que realicé el testamento? Bien, como hemos platicado y hemos tenido expertos que nos han estado acompañando a lo largo de este mes de septiembre, específicamente se menciona que el testamento surte sus efectos, que en materia jurídica el hecho de surtir sus efectos quiere decir entra ya en vigor o bien ya empieza a valer lo que se manifestó después de la muerte del testador. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico y bien, estamos platicando sobre una de las dudas que mayormente nos están cuestionando nuestros televidentes, es sobre cuándo entraba a surtir efectos un testamento. Y como bien les comenté, una vez que el testador fallece, las personas que cuentan con un derecho o sienten que cuentan con el derecho para poder reclamar algo de la herencia, ellos pueden iniciar con el tema de la apertura del testamento. Entonces, bien, antes del fallecimiento de la persona, de que es el testador, no surte efectos ese testamento. Por lo tanto, las manifestaciones realizadas en ese documento pueden variar el momento que el testador quiera. Pueden modificar su decisión las veces que la persona guste. Entonces, bien, si usted tiene una casa, tiene un lote comercial y lo está dando en renta y ya manifestó que ese lote comercial junto con la renta que está obviamente manejándose o que está dando como usufructo y se lo va a dejar a un cierto ser querido, no quiere decir que a partir de ese momento ya usted va a dejar de percibir todas esas ganancias y ya no puede disfrutar de ese bien. No, para nada. Les vuelvo a repetir, después de la muerte del testador, entonces sí la persona que sabía, o en este caso que desconoce y posteriormente se entera en la apertura del testamento, ya sabe que va a tener un beneficio. Durante el tiempo que se esté realizando el procedimiento de la apertura del testamento, por supuesto, la figura del albacea, que es la persona que administra obviamente los bienes y la última voluntad que manifestó obviamente el testador, durante el tiempo que dure, cuando se teje un testamento no es muy largo el tiempo, obviamente para la apertura del testamento y la adjudicación de los bienes, pero durante ese tiempo, mientras que no existe ningún tipo de controversia que se tenga que ir a algún tribunal, obviamente en este caso en algunos lugares un tribunal familiar, en otros lugares todavía es un tribunal civil y en otras entidades todavía sigue siendo un tribunal mixto. Pues bueno, mientras que no exista ninguna controversia entre los posibles herederos, va a ser muy pronto obviamente ese tiempo entre la apertura y obviamente la adjudicación de los bienes o la repartición de los bienes conforme lo que se manifestó en la última voluntad.
Otra de las preguntas que nos dicen nuestros televidentes es, ¿necesito tener algo para hacer un testamento? Bueno, el tema del testamento no es un gasto. El tema del testamento es una inversión. Cabe la posibilidad que usted sepa que está próximo a recibir ya sea un bien, una cantidad de dinero. Cuando hablamos del bien puede ser ya sea un bien mueble, un bien inmueble. ¿Por qué hablamos un bien mueble, un bien inmueble? Bueno, pues a lo mejor un vehículo, ¿no? Hoy en día el tema de las colecciones, el tema de bienes que son limitados en su producción, llegan a tener ciertos valores o cierto valor, obviamente, en el mercado. Y si usted sabe que próximamente va a tener algún tipo de bien en específico, puede dejar un testamento hasta cierto punto un poco abierto. ¿A qué hablamos abierto? ¿Por qué decimos abierto? Bueno, usted puede decir, si no tiene hijos o si los tiene, simplemente manifestar que los bienes que usted tiene en este momento, o bien aquellos que llegara a tener de forma futura, obviamente estando en vida, se los quiere dejar a su sobrino, a su hijo, a su madre, a su padre, etcétera, a la persona que sea un ser querido por usted, no hay ningún problema. Usted puede manifestarlo desde ese punto de vista. No tiene que esperar a tener la factura, ¿sí? No necesita tener el documento en específico donde ya es de usted ese bien, porque no va a manifestar específicamente de qué bien se trata, sino, por eso me refiero que lo va a dejar abierto, sino en forma general, los bienes que usted tenga en este momento y de forma futura van a ser, por supuesto, de cierta persona. Entonces, desde ese punto de vista, usted ya aprovechó el programa del mes del testamento, hizo una inversión y, por supuesto, cuando llegue ese futuro inesperado en donde pasa una mejor vida, pues entonces la persona a quien usted dejó como su heredero va a poder reclamar en una forma positiva y pacífica el hecho de que se le adjudiquen aquellos bienes que usted obtuvo. Hablo de que usted en el 2015 realizó ese testamento con la modalidad que yo le comenté y en el 2017 usted fue a adquirir esos bienes y en el 2035 fallece, entonces no hay ningún problema porque ese testamento que usted manifestó en el 2015 va a tener esa validez toda vez de que lo manejó con una modalidad obviamente no tan específica como pueden ser otros testamentos. Bien, esta información fue toda para el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy tu abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Y por supuesto les recuerdo, aprovechen el mes de septiembre, mes del testamento, para que acudan con su notario de confianza. Mucho éxito y hasta luego.